Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Morales, soy parte de la Academia Emprende de Banco Estado y hoy día nos acompaña Alex y Maximiliano de la Defensoría del Contribuyente, quienes nos van a entregar una charla para hablar y poder conocer como todos los detalles, la tramitación, todo lo que corresponda al inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y ante las otras entidades que correspondan según la actividad que realicemos. Les voy a pedir que las preguntas idealmente las vayamos dejando en el chat, ¿ya? Como para poder ordenar un poquito el tema y así Maximiliano y Alex las van leyendo directamente desde los comentarios que nos van dejando ustedes. Así que desde ya los dejo invitados a que dejen todas sus preguntas. Eh, en el caso que alguien a lo mejor quiera hacer alguna pregunta como más específica al final, poder detallar a lo mejor lo más que pueda en el chat para que en el transcurso de la charla la podamos ir respondiendo. Así que desde ya le doy la bienvenida a Alex, que va a estar en la relatoría hoy, y a Maximiliano, que también nos va a acompañar. Hola, buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren bien. Voy a compartir la presentación para que me confirmen si está ok. ¿Se ve perfecta, Alex? Pero se ve en modo presentación, ¿o no? No, no se ve en modo presentación, eso te iba a comentar. Ya. Ahí sí. Esperemos un segundo. Porque ahí a mí me aparece en modo presentación, pero no sé a ustedes. No, a nosotros no nos No. aparece. Entonces voy a ir en vista. Ahí sí parece. Ahí sí, perfecto. Está súper Ya. bien. Perfecto. Comencemos entonces. Bueno, mi nombre es Alex González y como les decía Álvaro, vayan dejando sus preguntas en el chat para que Max me las vaya traspasando a mí y las vamos respondiendo. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta muy específica que resulta muy complejo redactarla ahí en el chat, puede levantar la manito, no tenemos ningún problema. Comencemos entonces. Eh, ¿Por qué debo formalizar mi emprendimiento? Ese es el título que lleva la presentación, pero la verdad es que la presentación aborda varios temas relacionados con la formalización, partiendo por entregarles una definición, aclarar lo que es efectivamente el tema de la formalización, ¿ya? Y señalarles además que existen determinados mecanismos que simplifican las distintas etapas de todo este proceso. Comencemos entonces. Como siempre, voy a partir con una breve descripción de lo que es la Defensoría del Contribuyente, cuáles son los servicios que tenemos y cómo los deben solicitar, y entramos de lleno al tema que nos convoca, ¿ya? Como ya sabrán, la Defensoría del Contribuyente es un organismo público, ¿cierto? Creado para apoyar y defender los derechos de las y los contribuyentes, con especial enfoque de las personas más vulnerables, así como de las micro y pequeñas empresas. ¿Y ante qué instituciones? Ante el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y la Tesorería General de la República. ¿Qué nos caracteriza? Que nuestros servicios son gratuitos, tanto para personas como empresas. Es decir, si ustedes tienen algo que resolver con alguna de estas instituciones, ustedes como persona natural o su negocio o emprendimiento, nos pueden solicitar ayuda. Nuestra atención es especializada, ya que todas las personas que trabajamos en las divisiones de negocio de la Defensoría tenemos experiencia laboral, así como formación académica en temas tributarios. Todas nuestras solicitudes se realizan de manera online y entregamos educación tributaria en terreno y online como en esta oportunidad. Brevemente, ¿cuáles son nuestros servicios? Son 7. Orientación y apoyo tributario es el más solicitado, ¿ya? Es el más general también. Si ustedes no saben cómo resolver algún tema, si recibieron una notificación o si quieren saber cómo se realiza cierto trámite, nos pueden escribir, nosotros les ayudamos. El servicio de acompañamiento, que está pensado tanto para formalizados como no formalizados, la idea es entregarle la información en el caso de los no formalizados
durante 3 meses para que tome la mejor decisión a la hora de formalizarse, para que tenga la información clara de qué régimen tributario elegir, si elegir contabilidad completa o simplificada, o de si se puede optar a un sistema simplificado. Y el acompañamiento para los formalizados, que dura 24 meses. La idea es, a través de comunicaciones constantes, de charlas, de reuniones periódicas, irlos guiando y apoyando para que no incurran en incumplimientos que en definitiva se transforman en el cobro de multas, ¿cierto? Tenemos representación también, y aquí tenemos representación administrativa y o judicial. La administrativa, por supuesto, es ante estas instituciones. Actuamos en nombre de ustedes ante el Servicio de Impuestos Internos, Aduana o la Tesorería. Y en el caso de la representación judicial, es necesario que exista una vulneración de derecho para que los podamos representar ante los tribunales tributarios y aduaneros, o los tribunales superiores de justicia, como las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. También emitimos algunos informes y opiniones técnicas que ustedes pueden aportar como antecedentes en alguna causa que estén, en la que estén, de la que estén siendo parte, ¿ya? Existe también la mediación ante el servicio. Lo que hacemos es acompañarlos como un tercero imparcial para resolver ciertas discrepancias. Ya, por ejemplo, temas de interpretación. El servicio puede estar interpretando una transacción de determinada manera, como una renta, como un ingreso, pero quizás nosotros tenemos las pruebas para decir, ¿sabe qué? Esto no es un ingreso, no es una renta, es un préstamo que me están devolviendo a mí y por lo tanto no tengo que pagar impuestos. Y por último tenemos la recepción y gestión de quejas, que está pensada para cuando ustedes sienten que sus derechos han sido vulnerados por parte de algún funcionario o funcionaria de impuestos internos. Nosotros tomamos el caso, lo llevamos a impuestos internos y proponemos algunas medidas para que ello no se vuelva a repetir. ¿Cómo tienen que solicitar estos servicios? De manera online, como les decía, ingresan a www.ddcon.cl con clave única o clave tributaria. Seleccionan el servicio que necesitan, llenan el formulario y están OK. Una cosita súper importante, si no tienen claridad de cuál es el servicio que tienen que solicitar, no importa, porque ahí donde precisamente están las solicitudes de los servicios, también hay una opción que se llama no lo sé, no lo tengo claro. Si es que no tienen claro precisamente cuál es el servicio que requieren, ingresen a través de esa opción, no lo sé, no lo tengo claro, y nosotros, en base a los antecedentes que nos aporten, clasificamos el servicio en alguno de estos 7 que yo les mencioné. Completan el formulario, como les decía, y van a recibir un correo de confirmación con datos para que ustedes puedan hacer seguimiento a su solicitud. Brevemente, el tema de los derechos de las y los contribuyentes. Tenemos derechos establecidos. Es una lista bien larga, la verdad. No vamos a entrar en detalle acá, pero los quiero dejar invitados a que revisen en ddcom.cl cuáles son los derechos de los contribuyentes, ¿ya? Están clasificados en estas 6 categorías que vemos ahí, que van desde derechos transversales y básicos, como derecho a una atención respetuosa, a que se presuma que actúan de buena fe, pasando por el derecho a rectificar, porque el tema tributario es complejo, nos podemos equivocar, ¿cierto? Tenemos derecho a rectificar entonces. Tenemos derecho a que nos informen los fundamentos de alguna notificación, como una liquidación, por ejemplo. Tenemos derecho a discrepar también con las decisiones que toma el Servicio de Impuestos Internos, y las podemos impugnar, las podemos reclamar, pero hay que saber hacerlo y hacerlo de la manera adecuada, ¿cierto? Los dejo invitados entonces a que revisen con más detalle esta lista de derechos de los contribuyentes, que es bien amplia, ¿ya? En ddcon.cl. Y entremos de lleno ya al tema que nos convoca hoy día. Dice, ¿qué es la formalización de un negocio o emprendimiento? Y la verdad es que aquí hay varios mitos, ¿ya? Algunos piensan que con tener el permiso o la patente municipal ya se encuentran formalizados. Otros piensan que tienen la resolución sanitaria para el negocio y están listos, el negocio ya está formalizado. Otros piensan que si se formalizan van a perder algunos beneficios del Estado, como por ejemplo la gratuidad en el tema de la educación. No es así, todos estos no son más que mitos. Hay otros que piensan que es requisito o necesario tener un contador para formalizarse.
Tampoco es cierto, porque existen alternativas simplificadas para hacer esto, para llevar a cabo este proceso, como lo vamos a ver en el día de hoy en la presentación. Pero si estos son mitos los que yo les decía, entonces, ¿qué es en concreto la formalización? Y veamos una definición ya más concreta, más específica. Es el conjunto de trámites y procedimientos que debes realizar para que tu idea de negocio o servicio informal pase a convertirse en una empresa formal, regulada conforme a la ley, con derechos y deberes tributarios y con todos los permisos necesarios para operar. Entonces, esto de tener la patente o permiso municipal o la resolución sanitaria es solo una parte del proceso de formalización, pero son varias cosas más. También se requiere, por supuesto, tener el inicio de actividades ante impuestos internos para poder emitir los documentos tributarios que correspondan y pagar los impuestos que establece la ley también, ¿cierto? ¿Ya? Porque respondiendo a la pregunta de por qué debemos formalizar nuestro emprendimiento y siendo así como bien general, bueno, porque vivimos en una sociedad donde nos regimos por las leyes, ¿cierto? Y estas leyes, precisamente esta normativa tributaria establece que cuando una persona realiza actividades esporádicas, perdón, de manera habitual, debe dar inicio de actividades ante impuestos internos, solicitar los permisos que correspondan en las municipalidades, en las resoluciones sanitarias, etcétera, etcétera, y operar de acuerdo a la ley. Y hay varios procesos acá, como les decía, en el tema de la formalización. Para empezar, tenemos que decidir qué tipo de empresa vamos a formar y qué actividad vamos a desarrollar para ver cuáles son los impuestos que la van a afectar. Cuando digo decidir el tipo de empresa, tenemos opciones de optar, de operar con nuestro propio RUT de persona natural, ¿ya? Podemos ser empresa con nuestro RUT de persona natural y para eso habría que iniciar actividades en primera categoría, ¿ya? Pero también tenemos la opción, si así lo queremos, de formar una sociedad o una persona jurídica distinta, no necesariamente una sociedad, porque a lo mejor queremos trabajar solos, no queremos trabajar asociados con nadie. Pero no queremos utilizar nuestro root por la razón que sea. Queremos separar las cosas, los patrimonios. Que una cosa sea el negocio y otra sea yo como persona natural. Entonces hay que decidir eso. ¿Voy a operar con mi root de persona natural o voy a constituir una persona jurídica distinta? Y como les decía, tener claro cuál es la actividad que van a desarrollar. Si es de primera o de segunda categoría. Ya vamos a ver más en detalle qué significa actividad de primera o de segunda categoría. Si es que deciden operar con una persona jurídica, con un RUT distinto del de ustedes como persona natural, entonces tienen que constituir legalmente a esta persona jurídica. Pero hay mecanismos que simplifican este tema, como ya lo vamos a ver más adelante también. Hay que obtener el RUT e iniciar actividades ante impuestos internos. Y aquí también hay mecanismos simplificados, porque dependiendo de cómo constituyeron ustedes esta persona jurídica, si es el caso, ahí va a depender de cómo tienen que solicitar el RUT y dar el aviso de inicio de actividades a impuestos internos. Y por último, tenemos que ver también los permisos con otras entidades como la municipalidad, por ejemplo, si requiero o sea, siempre se va a requerir, perdón, una patente o un permiso municipal para desarrollar un negocio, una actividad, ¿cierto? Y si el negocio tiene que ver con alimentos de consumo humano, bueno, lo más probable es que requieran también de un permiso sanitario. Y ahí va a depender de la actividad, ¿cierto? De los permisos que tengan que solicitar. Pero todo esto es lo que involucra el tema de la formalización. Pero cuando uno se formaliza, y esto es súper importante que lo tengan claro, no significa que van a tener solo obligaciones, ¿ya? Porque eso también es como un mito. Si me formalizo, voy a tener solo obligaciones y ningún beneficio. Pero la verdad es que sí hay beneficios asociados a esta condición de negocio formalizado. Y por ejemplo, ¿cuáles son algunos de estos beneficios? Que van a tener acceso a programas y subsidios del Estado para emprendimientos de Cernamec, Prodemu, FOSI, Cercotec, Corfo, ProChile, entre otros, ¿ya? Van a tener acceso a beneficios económicos como la bancarización, ¿ya? Porque con la nueva ley de cumplimiento tributario, para los que no lo sabían, entre otras cosas, se aprobó que cuando una persona jurídica va a requerir un
crédito a un banco comercial, este banco comercial está obligado a solicitar al contribuyente, a la persona, que le demuestre que está formalizado ante impuestos internos. Y por último, también tenemos acceso a franquicias tributarias. Los gastos en los que vamos a incurrir los vamos a poder rebajar de nuestros ingresos. Vamos a poder utilizar el IVA que nos recargan en nuestras compras contra el IVA que nosotros generamos cuando realizamos ventas. Vamos a tener créditos contra el impuesto de primera categoría, rebajas por contribuciones si corresponde, y también devoluciones de impuestos. Dependiendo de la composición del F22 cuando declaren, van a poder solicitar a lo mejor una devolución de impuesto a la renta en abril de cada año, o una devolución relacionada con el tema del IVA exportador si se dedican a exportar, o el 27 bis, como dice ahí, que es cuando realizan una compra de activo fijo por un monto relevante. Pero son temas bien específicos que los podemos ver en otras oportunidades, pero lo que quiero que les quede claro es que existen beneficios de estar formalizado. Algo súper básico. Por ejemplo, si ustedes quieren crecer en su negocio, si no están formalizados, va a ser muy difícil. ¿Y por qué? Porque supongamos que venden un producto X. Ese producto X no se lo van a poder vender a una empresa grande, por ejemplo, a una empresa grande que les quiera comprar un volumen importante. No van a poder hacer negocios de gran magnitud, por así decirlo, porque cada vez que se relacionen con un cliente grande, este cliente grande seguro que va a estar formalizado y va a necesitar que ustedes le emitan una factura para poder respaldar lo que les está comprando a ustedes y poder usar, por supuesto, como crédito fiscal el IVA que ustedes le van a estar recargando. Entonces, eso es súper importante también. Si quieren crecer estando en la informalidad, va a ser muy difícil y complicado. Además que hoy día se están cerrando todas las puertas, ¿cierto? El Servicio de Impuestos Internos está cada vez teniendo acceso a más información gracias a la Ley de Cumplimiento Tributario que se aprobó a fines del año pasado. Y bueno, para que no nos perdamos y para que nos ordenemos de aquí en adelante, miren, aquí dice mecanismos que simplifican la formalización. Estos son los temas que vamos a desarrollar de aquí en adelante en la presentación para que no nos perdamos. En primer lugar, vamos a ver que para la constitución de sociedades existen alternativas que simplifican este tema. ¿Ya? Que ya no lo tienen que hacer de la manera antigua, que tenían que ir a un montón de lugares a la notaría, buscar un abogado para que les escribiera los estatutos, y plata para allá, plata para acá, etcétera, etcétera. Les vamos a mostrar que existen alternativas mucho más simplificadas y más económicas para realizar esta constitución de actividades. Vamos a ver también, perdón, Max, Hay una pregunta. sí, dime. Dice, ¿puedo poner la patente municipal con domicilio en mi casa o necesito una oficina virtual? A ver, la verdad es que el domicilio que tiene que declarar es el domicilio donde va a desarrollar la actividad comercial. Por supuesto que puede poner la casa si es que va a desarrollar la actividad ahí, y si es que va, no sé, si es que solo va a operar a través de Internet, por ejemplo, va a realizar ventas a través de Internet y no requiere de un lugar físico, por así decirlo, se puede usar el domicilio virtual. Pero hay que tener presente que dependiendo de la actividad, por ejemplo, si van a iniciar actividades en la comercialización, compra y venta de determinados productos, el Servicio de Impuestos Internos lo más probable es que les rechace el domicilio virtual porque les va a decir, pero usted necesita una bodega para tener su Claro, mercadería, entonces no sirve el sí. domicilio virtual. Ahí hay que tener presente esas cositas, pero también es posible desarrollarlo en la casa, y como vamos a ver, para desarrollarlo en la casa también para simplificar los trámites, ustedes pueden pedirle a la municipalidad que los califique como microempresa familiar, que también la vamos a ver más Claro, adelante. en este caso, el Manuel decía que es una empresa de software. Ya, Entonces, pero una empresa de software, ¿qué claro, significa en que concreto? necesita Que, solamente un computador. Yo creo que entonces puede funcionar con el tema del domicilio domicilio virtual. virtual, claro Sí, que sí. Inténtelo de todas maneras, debería pasar, por así decirlo. Y si no, bueno, ya tendría que ver cuáles son las exigencias que pone el servicio, pero efectivamente, si va a funcionar solo con el computador, por así decirlo, en términos simples, no deberían exigirle que tuviera un local o una casa, por así decirlo. Ya.
Claro. ¿Hay más preguntas? Sí, dice, con respecto al tema anterior, decía, solo en caso de microempresa tipo EIRL. Fabián, ¿Ya? describe más la pregunta ahí en el chat para que te pueda responder, porque así con eso Y la otra pregunta dice, ¿puedo Espera, hacer? antes eso del EIRL. El IRL es una figura jurídica, ¿cierto? Es un tipo de persona jurídica que se constituye cuando ustedes no quieren operar con su RUT de persona natural. La empresa individual de responsabilidad limitada o EIRL tiene su propio RUT. Entonces hay que constituirla efectivamente. Pero claro, y en este tipo de empresa EIRL estás tú solo, por así decirlo, sin socios. Por eso se llama empresa individual de responsabilidad limitada. Es cuando la persona natural quiere trabajar solita, pero no quiere trabajar con su RUT de persona natural, sino que quiere un RUT distinto. Claro. Pero si puede, como decía Max, aclarar un poquito más la pregunta, sería bueno Bien. para. Y la última para continuar dice, buenos días, ¿puedo hacer solicitud a la municipalidad de hacer cambio de empresa si tengo un spa? Uy, la pregunta está un poco confusa. ¿Me la puedes repetir, por Sí, favor? si es que le puedo solicitar a la municipalidad hacer cambio de empresa si tengo una SPA. A ver, es que no sé si estamos entendiendo bien la pregunta. No sé si quiere transformar la empresa, tiene Mm, una sociedad por acciones, una SPA, y la quiere transformar a otro tipo jurídico distinto, a claro, una EIRL, a una sociedad de responsabilidad así se, limitada. así se entendería, siento Si yo. es eso, por supuesto que lo puede hacer, pero no tiene que hacer, no es algo que deba hacerlo en la municipalidad. Eso es algo que tiene que solicitarlo al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Cuando se llama transformación. Esa sería una transformación, porque va a pasar de un tipo jurídico, sociedad por acciones, SPA en este caso, a otro distinto que no sé en cuál es el que está pensando. Y obviamente el Servicio de Impuestos Internos le va a pedir algunos antecedentes ahí, como las escrituras correspondientes que den cuenta de la transformación, y van a tener que estarlos aportando en este aviso que tienen que dar, pero no se hace, no es algo que se haga en la municipalidad, sino que es algo que se hace ante impuestos internos. Ya, continuamos entonces. Si no respondí a la pregunta, por Sí, favor, déjenos de nuevo ahí en el chat las aclaraciones. Ya, como les decía, estos son los puntos que vamos a tratar. Primero se les hablaba sobre la constitución de sociedades. ¿Cuáles son los mecanismos, perdón, que simplifican la formalización? En segundo lugar, vamos a ver que el inicio de actividades y la obtención de RUT se puede hacer por vía remota y no necesariamente hay que estar yendo a la notaría y estar contratando abogados, etcétera, etcétera. La realización de actividades de primera categoría también la podemos realizar con nuestro propio RUT de persona natural, como les decía antes, y en ese caso uno adquiere la calidad de empresario o empresaria individual. Cuando una persona natural tiene inicio de actividades ante impuestos internos en primera categoría, significa que es una empresa. Y la empresa es la persona propiamente tal. Por eso se llama empresario individual. Y opera con el mismo RUT de la persona natural. Porque si se fijan, en el empresario individual de responsabilidad limitada es una figura distinta. Ahí hay un RUT distinto. Pero en el empresario individual es con el RUT de persona natural. Y la verdad es que simplifica bastante las cosas iniciar actividades con el RUT de persona natural, porque se ahorran varios trámites, como el tener que estar constituyendo una persona jurídica distinta, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno tiene que evaluarlo según su realidad y según lo que quiere para su negocio, porque cuando uno también inicia actividades en primera categoría con su RUT de persona natural, significa que el negocio, la empresa, es la persona misma, porque están operando bajo un solo RUT. Entonces, todos los patrimonios se confunden. ¿Ya? Eso es importante de tenerlo claro porque ante una deuda, por ejemplo, una exigencia de una deuda podría tener que responder con todos sus bienes. En cambio, cuando se tiene una persona jurídica distinta, ante las deudas se responde solo con lo que está registrado en la contabilidad, con los bienes que son del negocio. Se separan los patrimonios. El patrimonio de la persona es uno y el patrimonio de la empresa es otra. ¿Ya?
Vamos a ver también el tema de la microempresa familiar, que es una opción a la que pueden acceder si es que van a trabajar desde su casa cumpliendo con ciertos requisitos, ¿ya? Y que simplifica los trámites básicamente de patente municipal y resolución sanitaria. Ya vamos a ver en detalle. Vamos a ver también el tema de las tasaciones esporádicas, ¿ya? Que esto es para las personas que desarrollan actividades esporádicas, no habituales, y que ahí no están obligados a iniciar actividades. Y por último, bien resumidamente, porque son muchos temas, vamos a ver que existen regímenes simplificados para tributar, ¿ya? Porque aquí en Chile tenemos que pensar básicamente si somos una empresa, si tenemos una empresa, son dos los principales impuestos que tenemos, que debemos tener presente, a los que debemos declarar y pagar. Uno que es el impuesto a la renta, que se declara y paga en abril de cada año en lo que se llama como proceso de operación renta. ¿Y qué es lo que se paga ahí? Se paga un impuesto sobre las utilidades que uno ha obtenido durante el año anterior. Y cuando digo utilidades me refiero, sumo todos los ingresos, le resto los gastos y los costos y solo esa diferencia, si es positiva, significa que tuve una utilidad y debo pagar impuesto a la renta. A diferencia del IVA, ¿cierto? Que es un impuesto que se paga mensualmente y que yo lo debo recargar, si yo como empresa, digamos, cada vez que realizo una venta, debo recargarle el 19%. Y a ese 19% yo le resto el IVA que pagué por las compras y pago solo la diferencia, pero eso se declara todos los meses a través del formulario 29. Pero estos son los dos principales impuestos a pagar en Chile por parte de los contribuyentes de primera categoría, de las empresas. El impuesto a la renta y el IVA. Y hay alternativas simplificadas para los dos, ya para tributar de manera simplificada con los dos, tanto en renta como en IVA. Vamos viendo entonces, en primer lugar, les decía que existen mecanismos simplificados para el tema de la constitución de personas jurídicas. Me imagino que han escuchado hablar en lo que se denomina como tu empresa en un día, ¿ya? Que hoy día se llama Registro de Empresas y Sociedades, que depende del Ministerio de Economía, pero es lo mismo, ¿ya? Si ustedes requieren, si ustedes deciden que su negocio o emprendimiento lo van a formalizar en primera categoría con un RUT distinto del de ustedes, porque quieren separar los patrimonios, ¿ya? Entonces tienen la alternativa de ingresar a registro de empresas y sociedades.cl o tu empresa en un día, ¿ya? Y ahí van a encontrar estatutos ya elaborados, donde ustedes van a llenar con sus datos el que más se acomode a su negocio, digamos, y van a tener la escritura lista ahí y van a tener que firmar, eso sí, electrónicamente. Para hacer esto, lo único que requieren es tener una firma electrónica avanzada, pero les cuento que en Internet existen estas firmas electrónicas avanzadas desde 990 pesos para arriba, ¿ya? Entonces, comprando esa firma electrónica avanzada, ustedes van a poder firmar y constituir su empresa jurídica en esta página web que yo les digo, que es tu empresa en un día o registro de empresas y sociedades, dependiente del Ministerio de Economía. Cuando ustedes lo hacen a través de este mecanismo, lo único que van a tener que pagar es precisamente la firma electrónica y nada más. Y se va a generar el RUT automáticamente y toda la información, tanto los estatutos como el RUT, se van automáticamente a impuestos internos. Los recibe inmediatamente impuestos internos. ¿Cómo era antes? Antiguamente, por así decirlo. Tenían que ir a la notaría primero y tenían que ir a la notaría con los estatutos redactados por un abogado. Y eso podía costar, no sé, 350.000 pesos en promedio. Después de eso tenían que ir a registrarlo. ¿Dónde? En el registro de comercio, que lo llevan los conservadores de bienes raíces. Ahí en promedio tenían que pagar otros 270.000 pesos. Y después, como si fuera poco, tenían que publicar además la constitución de esta persona jurídica en el diario oficial. Era mucho más complejo y más costoso, si se dan cuenta. Entonces hay que aprovechar este mecanismo simplificado a través de tu empresa en un día o registro de empresas y sociedades, porque es más simple, más rápido y mucho, pero mucho más barato. Recuerden, solo necesitan comprar una firma electrónica, pero hay mucha oferta en internet y súper barato, desde 990 pesos, como les decía. Ahora,
¿Cómo y cuándo tienen que iniciar actividades? El inicio de actividades se supone que se debe realizar dentro del plazo de 2 meses desde que realizaron el primer acto u operación que pueda generar impuestos. ¿Ya? ¿Y dónde se realiza esto? En la página web del Servicio de Impuestos Internos con el RUT y la clave tributaria correspondiente del contribuyente que está iniciando actividades. Si están iniciando actividades con su RUT de persona natural, bueno, es su RUT y su clave. Si están iniciando actividades con una persona jurídica, el RUT que tienen que ingresar es el RUT de la persona jurídica, la que está iniciando actividades. ¿Ya? Otros mecanismos que simplifican el tema de la formalización, esto que yo les decía, ustedes tienen la posibilidad de operar con su RUT de persona natural. Esto siempre les va a simplificar los trámites y las etapas de este proceso de inicio de actividades. Pero deben tener en cuenta, sí, obviamente deben informarse primero de cuáles son los pros y los contras, por así decirlo, de operar con su propio RUT versus operar con un RUT distinto, como les señalaba antes, ¿cierto? Cuando ustedes operan con su propio RUT de persona natural, es su patrimonio, ustedes son la empresa, se confunden los patrimonios. En cambio, cuando crean una persona jurídica, separan los patrimonios. Pero bueno, el tema es que si deciden operar con su RUT de persona natural, se simplifica mucho el sistema, el proceso de inicio de actividades. Y pueden iniciar actividades en primera categoría o en segunda categoría. ¿Qué significa esto? Ser contribuyente de primera categoría. La primera categoría son aquellas actividades que requieren una inversión, un capital para echar a andar el negocio. Veamos un ejemplo súper simple. Supongamos que ustedes quieren poner un negocio, un almacén, estos típicos almacenes de barrio, en su casa. Necesitan capital para comprar la mercadería, para comprar las máquinas donde van a exhibir la mercadería, ¿cierto? Para comprar una máquina registradora, etcétera, etcétera. Requieren un capital, ¿cierto?, para iniciar, para poder echar a andar este negocio. Esa es una actividad de primera categoría. Pero también a lo mejor ustedes tienen alguna profesión o son expertos en algún oficio, por así decirlo. Por ejemplo, alguno de ustedes puede ser, no sé, estudió y es contador, entonces, y quiere prestar servicios de contabilidad. Y lo único que necesita, o mejor dicho, lo principal, lo que requiere para poder prestar esos servicios de contabilidad son los conocimientos que esa persona tiene. Entonces no requiere una inversión en capital para echar a andar el negocio de prestar estos servicios contables, porque lo único que necesita es saber de contabilidad y esos conocimientos ya los tiene. O un gasfitter, por ejemplo, ¿ya? Él también es especialista en el tema y tampoco requiere una inversión en capital para ponerse a trabajar como gasfitter. No, él pone un aviso en internet, por ejemplo, y empieza a prestar los servicios. En ese caso, cuando no requerimos, cuando se trata de servicios y cuando no se requiere de la inversión en capital para echar a andar el negocio, hablamos de actividades de segunda categoría. Esa es la diferencia para que lo tengan presente. Ahora, para la formalización ante el Servicio de Impuestos Internos, y este dibujito que están viendo en pantalla simplifica un poco lo que ya les he dicho. En la parte de arriba, por ejemplo, si ustedes como persona natural con su RUT personal deciden iniciar actividades, ingresan directo a la página del servicio e inician actividades. Súper simple. Por eso les digo que el operar con el propio RUT es un mecanismo simplificado para formalizarse, pero hay que ver los pros y los contras, como les decía. En la parte de abajo de este dibujito se refleja en definitiva si ustedes, cómo sería el flujo, el proceso para iniciar actividades si ustedes deciden operar a través de una persona jurídica, con un RUT distinto. Si constituyen esta persona jurídica en el registro de empresas y sociedades en tu empresa en un día, como yo les decía, la cosa es simple, porque el RUT se genera de manera automática en el RES, como dice ahí, que es el registro de empresas y sociedades, y se va directo a impuestos internos, y listo. Ahora, si están constituyendo la persona jurídica
de la manera antigua, por así decirlo, van a tener que ir a la notaría, ¿cierto? A legalizar los papeles, los estatutos, después van a tener que solicitar RUT al Servicio de Impuestos Internos y después de eso recién van a poder iniciar actividades. ¿Ven? En definitiva, con el RUT de persona natural se simplifica bastante el inicio de actividades. Mira, acá ¿Parece que hay sí, preguntas? hay preguntas que he ido contestando, pero hay una que podría resolver muchas dudas, que dice, soy diseñadora gráfica, mi intención es abrir un spa para trabajar con mi emprendimiento de imprenta, pero además realizo servicios de diseño como profesional. En ese caso, se debe hacer un spa para el emprendimiento y aparte con mi RUT hacer boleta de honorarios o hago todo con el spa. Ahí la verdad es que es decisión de la persona, pero claro, si está realizando dos actividades distintas, una donde habla de emitir boletas de honorario, que sería por la actividad Mm, como profesional, dice, de como diseño. profesional. O sea, claro, profesional de diseño, solo va a prestar Ujú. servicios de diseño y emite boletas de honorario, ningún problema. Y el inicio en segunda categoría es sí o sí con el RUT de persona natural, a menos que forme una sociedad de profesionales, pero es algo muy enredado que no voy a intentar explicarlo en este caso. ¿Ya? Entonces, es súper simple. Ahora, para el otro negocio que hablaba de, ¿me lo puedes leer el De otro una giro? imprenta. Una imprenta. Claro, ahí va a requerir una inversión en capital, ¿cierto? Porque va a tener que estar comprando insumos, papeles, lo más básico que se me ocurre, no sé. Por lo tanto, esa sería una actividad de primera categoría y tendría que iniciar en primera categoría. Pero tiene la opción, eso sí, de iniciar con todos los giros como contribuyentes de primera categoría. El tema que se inicia en los dos giros como primera categoría va a tener que pagar IVA, porque los contribuyentes de primera categoría pagan IVA, ¿cierto? Entonces le va a encarecer los servicios que va a prestar como de un profesional, porque le va a tener que recargar un 19% por las boletas que le emita. Mientras que si ese servicio lo presta como profesional y emite solo las boletas de honorario, ahí no hay IVA. Y se ahorra un 19% y va a poder cobrar un poco más barato y me imagino que va a tener más clientes también. Yo creo que lo adecuado, el deber ser, por así decirlo, sería que iniciar actividades en segunda por los servicios profesionales y primera en primera categoría por el tema de la imprenta. Ahora el tema de la imprenta, de nuevo, lo puede hacer con su RUT de persona natural o puede constituir una sociedad por acciones, como por ejemplo con un RUT distinto. Y en la sociedad por acciones puede estar la persona sola, aun cuando se llama sociedad por acciones, el socio puede ser uno solo, uno o una sola. Lo mismo que en el EIRL, porque los otros tipos de figuras en la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, tienen que ser al menos dos, ¿ya? Pero esa sería la respuesta. Ya. Continuamos entonces. Aquí se menciona en esta lámina que estamos viendo el tema de las tasaciones esporádicas, que los vamos a ver más adelante también, que es, por así decirlo, un tipo de formalización, pero es un caso bien especial. Prefiero que lo veamos más adelante, ¿ya? Y como les señalaba, existen otros mecanismos que simplifican todo este proceso de la formalización. Y existe esta figura que se llama microempresa familiar. Esto es algo que sí o sí se debe solicitar en la municipalidad. O sea, la calificación de microempresa familiar la tiene que dar cada municipio. ¿Y en qué consiste esta microempresa familiar? Veamos los requisitos. Es una empresa que está formada por una o más personas naturales que vivan en la misma casa habitación, ¿ya? Que la actividad económica se realice en la casa habitación familiar. Se presenta una declaración jurada, ¿ya? Donde se señala que el solicitante es el legítimo ocupante de la vivienda y que su actividad no produce ruidos molestos, ni contaminación, ni nada por el estilo. Es requisito también para ser calificado como microempresa familiar por la municipalidad de que no trabajen más de 5 trabajadores extraños a la familia.
que los activos productivos del negocio de la empresa, sin considerar la casa, el inmueble, por supuesto, no excedan de 1000 UFs, que estos son aproximadamente 8 millones de pesos, un poquito más de 8 millones de pesos, sin considerar el valor del inmueble, recuerden, de la casa. Y van a tributar como un taller artesanal, por así decirlo, u obrero, pagando un impuesto de primera categoría fijo y que lo van a pagar a través de la patente municipal. Se simplifica todo porque en este caso no van a tener que estar llevando Pero entonces el contabilidad. mono más ¿Perdón? ¿Perdón? antiguo. Ah, parece que estaban Sí, conversando, pensé que estaban haciendo una pregunta. Ya, continuamos entonces. Si el negocio que pretenden instalar tiene la posibilidad o por la razón que sea lo quieren realizar desde su casa y cumplen con todos estos requisitos, soliciten a ser calificados como microempresa familiar siempre y cuando cumplan con estos requisitos, digamos, y se les va a simplificar mucho el tema de la obtención de la patente municipal, así como fuera. de los permisos sanitarios. Y aquí llegamos a otro mecanismo que simplifica todo este tema de la formalización, como son las tasaciones de actividades Coteado nomás. esporádicas o TAE. Si no Por quiere. favor, Lorena Guerrero, por favor, silencie su micrófono, gracias. La TAE o tasación de actividades esporádicas, ¿qué es en definitiva? Aquí la verdad es que en estricto rigor, cuando uno realiza actividades esporádicas, es decir, cuando participa en ferias artesanales, en una feria navideña, en una feria que se instaló por el Día de la Madre, en una feria que se instaló por los días de fiestas patrias, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente es algo esporádico. Ahí no tenemos la obligación de dar inicio de actividades y podemos solicitar una tasación de actividades esporádicas para pagar el IVA. Se ingresa a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Ustedes tienen que ingresar un monto estimado de ventas. Ahí se les va a calcular el IVA según las ventas que ustedes estimaron. Se le resta el IVA que ustedes pagaron por las compras de los insumos para poder generar estas cosas que van a vender y pagan solo la diferencia. Y con eso quedaron listos y ya cumplen con el tema del IVA. Se emite un certificado que ustedes lo imprimen y lo instalan en el local, en la feria correspondiente, y si llega cualquier fiscalizador de impuestos internos, ustedes le muestran el certificado y están al otro lado porque ya cumplieron con su obligación tributaria. Es súper simple, pero el tema acá es que es para actividades esporádicas, como les digo. Porque si van a participar en una feria artesanal que se instala todos los sábados del año sagradamente, eso no es esporádico, es habitual. Y ahí sí están obligados a iniciar actividades. Cuando son actividades que efectivamente son esporádicas, pueden acceder a este tema de las tasaciones de actividades esporádicas. Y si además ustedes están en el registro social de hogares como beneficiarios del aporte familiar permanente, esta tasación les sale de costo cero automáticamente porque la información la tiene el servicio de impuestos internos. No tienen que emitir boletas, por supuesto, se libran de todo eso, ¿entienden? Solo con esta estimación que ustedes hacen de las ventas. Y es una estimación, no tengan miedo de hacerlo, no crean que si se equivocan en la estimación, si después venden más de lo que ingresaron como estimado, no importa, no van a tener ningún problema. Tampoco van a tener problemas si recibieron pago con maquinitas de pago. No, porque todo está asociado a esa actividad, porque cuando ustedes soliciten esta tasación, uno de los antecedentes que se les va a pedir, además del permiso o la invitación para participar en la feria correspondiente, van a tener que señalar el día y la ubicación de la feria. Entonces van a poder realizar ventas con transacciones en efectivo, con maquinitas de pago, como quieran, pero va a estar todo cubierto con esta tasación. Y como les digo, van a tener que ingresar un monto estimado de ventas. No importa si se equivocan, si ingresan más o menos, el servicio no les va a cobrar ningún extra después. No les va a decir, mire, usted vendió más de lo que me dijo. No, no hay problema. Eso no va a ocurrir, ¿ya? Entonces, cuando sean actividades esporádicas, recurran a la tasación de actividades esporádicas o TAE.
Y por último, y ahora en relación con el impuesto a la renta, porque la TAE se relaciona solo con el IVA, ¿cierto? Pero como yo les decía al comienzo, tenemos que pagar todos los contribuyentes de primera categoría deben pagar impuesto a la renta e IVA. Y el impuesto a la renta que se declara en abril de cada año por las utilidades, como yo les decía, eh, requiere que ustedes estén adscritos o inscritos en algún régimen tributario de primera categoría. Y existen varios, el semi-integrado, el PROPYME general, PROPYME transparente, renta presunta, etcétera, etcétera. Y dependiendo de cuál de estos se elijan, bueno, depende la cantidad de obligaciones tributarias que deben cumplir y la cantidad de registros que deben llevar también, ¿cierto? Si vemos el primero que aparece ahí, el semi-integrado, está pensado para grandes empresas, la verdad, que llevan contabilidad completa, que llevan rentas de registros empresariales, donde sí o sí se requiere de un contador, por así decirlo. Después tenemos el PROPYME general, que está pensado ya para negocios más pequeños y van disminuyendo las obligaciones y los requisitos. Y llegamos al final, al que dice especial de tributación simplificada. Aquí pueden optar a tributar como pequeño contribuyente para efectos del impuesto a la renta. Y que puedan optar o tributar como pequeño contribuyente significa que se van a ahorrar el tema de tener que estar llevando contabilidad, registros de rentas empresariales, registros extracontables, etcétera, etcétera. Entonces van a poder cumplir con las obligaciones tributarias ustedes sin la necesidad de recurrir, por ejemplo, a un contador. Pero ¿en qué consiste en este especial de tributación simplificada? Bueno, para esto tienen que calificar como persona, como pequeño contribuyente. ¿Y quiénes pueden calificar como pequeño contribuyente? Las personas que ejercen una actividad de subsistencia o como emprendimiento y que genera ingresos habituales de menor magnitud. Pero ¿cuáles son las actividades que se pueden acoger para ser calificado como pequeño contribuyente? No son todas. ¿Ya? Son específicamente las 5 que vamos a ver ahora. Que una es el comercio desarrollado en la vía pública, los suplementeros o suplementeras, los propietarios de un taller artesanal u obrero, 3, la minería artesanal y la pescadería artesanal. Esas 5. Ahora ustedes dirán, ¿pero dónde califico yo? Ojo, que el propietario de un taller artesanal u obrero es bien amplio. No significa que tengan que vender solo artesanías. No, solo se llama propietario de taller artesanal u obrero. Pero en realidad es cualquier actividad que ustedes desarrollen donde compran insumos y comercializan productos. ¿Cuáles son los requisitos para calificar como pequeño contribuyente? Bueno, primero tienen que operar, eso sí, en este caso con su RUT de persona natural. No podrían constituir una persona jurídica distinta. Que el capital sea inferior a 10 unidades tributarias anuales, que son como 10 millones de pesos. El capital que invirtieron para echar a andar el negocio. Máximo 5 empleados, 5 o menos, de ahí hacia abajo. Pagan un impuesto único sustitutivo que es un monto fijo y lo pagan a través de la patente municipal y se ahorran, como les decía, tener que estar llevando contabilidad, tener que estar pagándole a un contador, etcétera, etcétera. Y en el IVA, que se declara todos los meses, como les decía yo, a través del formulario 29, también existe la posibilidad de tributar de manera simplificada en IVA, ¿ya? En este caso, deben solicitarlo a través de una petición administrativa al Servicio de Impuestos Internos, siempre que el monto promedio de ventas sea inferior a 16 millones y medio aproximadamente al año. Esto da en promedio mensual como 1 millón, casi 1.400.000 pesos, sin considerar el IVA. ¿Cuál es la ventaja de tributar de manera simplificada en IVA? Es que se declara este impuesto, esta cuota cada 3 meses, pero es una cuota fija, sí, donde ustedes descuentan el IVA de las compras y pagan solo la diferencia, ¿ya? Pero existen mecanismos simplificados tanto para cumplir con la obligación de impuesto a la renta como de IVA. Lo importante es que sepan. Sé que es mucha información la que le hemos entregado, pero lo importante es que cuando
tomen la decisión de formalizarse, o no sé cómo vamos a seguir con esta, a lo mejor vamos a seguir con esta charla, no estoy al tanto yo específicamente, donde se van a abordar más en detalle todos estos temas de la tributación simplificada, porque ahora yo les conté a grandes rasgos que pueden tributar de manera simplificada en renta y en IVA, pero hay que ver los detallitos de cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder acceder a esto, ¿ya? Y bueno, y si se formalizan, siempre tienen la posibilidad, por supuesto, de presentar término de giro, de cerrar el negocio. Ese es un trámite que deben hacerlo ustedes cuando ya no van a operar. Y ocurre mucho que hay algunos que dejan como botado el negocio, por así decirlo, que son contribuyentes de IVA, ¿ya? Y que lo dejan tirado y no presentan el término de giro. ¿Y qué sucede ahí? Cuando un contribuyente es contribuyente de IVA, prácticamente todos los contribuyentes de primera categoría son contribuyentes de IVA, ¿ya? Están obligados a presentar el formulario 29 todos los meses, tengan o no tengan movimiento, tengan compras o no tengan ventas o no tengan. Si no hay movimiento en un mes determinado, no importa, se debe presentar igual, sin movimiento, pero se debe presentar. Y si no se presenta, se comienzan a generar multas. Y esto es lo que les pasa a muchos que dejan botados el negocio, dejan de presentar el formulario 29 y después cuando requieren retomar el tema se encuentran con una deuda enorme porque no han presentado los formularios 29 sin movimiento. Entonces, cuando es importante, cuando decidan que el negocio ya no da para más, que lo van a cerrar, es importante hacer este trámite de término de giro ante impuestos internos. Y bueno, como resumen, ¿qué es lo más importante de lo que vimos ahora para el tema de la formalización? Primero tienen que definir, ¿cierto?, cómo organizar su negocio. Como persona natural, es decir, con su RUT, o como persona jurídica, con un RUT distinto. En primera o segunda categoría recuerden cuando requieren de un capital para echar a andar el negocio. Segunda categoría cuando van a emitir boletas de honorario y solo van a prestar servicio y no requieren de un capital. Segundo, deben determinar la actividad económica que van a desarrollar y los impuestos que la afectan. En Chile básicamente son el impuesto a la renta, el IVA, los dos principales. El impuesto a la renta que se declara de manera anual en el formulario 22 en abril de cada año, ¿cierto? Y el IVA que se declara a través del formulario 29 mes a mes, todos los meses. Deben elegir además un régimen tributario y la forma de llevar contabilidad para efectos de impuesto a la renta. Existen estos 6 regímenes que veíamos: régimen semi-integrado, ProPyme general, ProPyme transparente. Pero por último, existe la posibilidad de que cumplan a lo mejor con los requisitos para tributar de manera simplificada. Y tributar de manera simplificada, en definitiva, es que se hace todo más fácil, se facilita el cumplir con las obligaciones tributarias. Como siempre, nosotros presentamos este código QR y les solicitamos que lo escaneen, los va a llevar directo a nuestra página web de educación tributaria, donde van a encontrar información de impuestos explicadas en un lenguaje sencillo, ¿ya? No como en la página de impuestos internos que agobia, asusta, ¿cierto? Acá no, está mucho más simplificada la cosa, así que los invito a que escaneen este código QR para que se informen de lo que requieran. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook o LinkedIn. Y por supuesto, bueno, si necesitan nuestros servicios, los esperamos. ¿Dónde? En www.dedecon.cl. Esa sería la presentación. Me gustaría saber si hay Sí. preguntas. Alex, acá hay una de Omar que voy a tratar de interpretarla que dice, vendo productos de panadería y pastelería, cosas muy pocas que ya está creciendo. La consulta es sobre el pago de impuestos y formalizar el negocio. Voy a interpretar lo que dice. No estoy facturando, ya que eso me impide hacer un préstamo en el banco o en otra entidad. Me imagino que, claro, si estás vendiendo productos de panadería y pastelería y que son cositas pocas, bueno, No está formalizado, entiendo. no está formalizado, claro. Ya, claro. Tiene que iniciar como contribuyente de primera categoría, porque la actividad que desarrolla es una actividad de primera categoría, porque requiere capital para comprar los insumos y fabricar todas estas
cosas que vende. Así que sí o sí tiene que iniciar actividades como contribuyente de primera categoría. Debe decidir entonces lo que le decía, decidir si lo va a hacer con su RUT de persona natural o va a crear una persona jurídica distinta para separar los patrimonios. Hay pros y contras. Recuerde que si inicia con su RUT de persona natural, el proceso de inicio de actividades va a ser mucho más simple y más rápido. La desventaja es que se va a confundir el patrimonio de la empresa con el patrimonio de la persona porque todo opera bajo un mismo root y eso podría tener ciertos inconvenientes a futuro. La ventaja de operar con un root de persona jurídica, que implica así constituirla primero, pero recuerden que puede ir a tu empresa en un día o registro de empresas de sociedades, se les va a simplificar el tema y la ventaja es que van a poder separar los patrimonios. No va a ser tan simple, pero tampoco va a ser complejo, pero debe iniciar actividades como contribuyente de primera o segunda categoría. Una vez que inicie las actividades, entonces, después tiene que comenzar a solicitar o inscribirse para poder emitir facturas y boletas. Facturas siempre y cuando le vaya a vender a otros contribuyentes de primera categoría, a otras empresas, porque si solo le va a vender al público en general, a personas naturales, a consumidores finales, entonces tiene que emitir solo boletas, no tiene que emitir facturas. Las facturas se emiten solo cuando el cliente, el que está comprando, también es empresa, digamos, porque él va a necesitar el IVA que se le está recargando. Pero cuando se le vende a una persona natural, ya una persona que no es contribuyente de primera categoría, que no es empresa, solo se le debe emitir boleta. Pero eso es lo que corresponde, digamos. Bueno, y tendrá que también, y por supuesto, solicitar el permiso, la patente municipal correspondiente, la resolución sanitaria. Tiene la opción, recuerden, de operar como microempresa familiar, pero ahí recuerden que tiene requisitos. El capital invertido no puede superar las 1000 UF, que son como 8 millones de pesos. Quizás si el capital va a superar eso, no puede optar a la microempresa familiar. Tiene que pensar en el régimen tributario de primera categoría que va a solicitar o puede solicitar optar por tributación simplificada, tributar como pequeño contribuyente. Sé que es un montón de información, pero nos pueden pedir ayuda a nosotros también ingresando a www.ddcom.cl e ingresando una solicitud diciendo que requiere iniciar actividades y que necesita que los vayan guiando paso a paso. Puede solicitar también el servicio de acompañamiento para no formalizados, donde ahí le vamos a entregar toda la información durante 3 meses para que pueda tomar una decisión informada sobre todos estos temas que hemos estado conversando. No sé si hay más preguntas. Sí, acá hay una bastante amplia. Dice, yo tengo negocio de mercado particular y carnicería, también bazar, tienda y paquetería. También presto servicio a Blue Express. Estoy tratando de buscar ayuda para poder hacer crecer mi negocio, pero he intentado, pero no he tenido ninguna posibilidad. Cargo, dice, en este momento estoy solo yo a cargo del negocio, solo con patente tramitado en el Servicio de Impuestos Internos para boletas, solo trabajando mi bazar y de a poquito poniendo a funcionar nuestro negocio de mercado particular. Uy, está un Claro, poco enredada la pregunta porque no me queda sí. claro si está formalizado el negocio o no, porque habla de te- boletas, del servicio. claro, tengo entendido que está formalizada con Patricia, está formalizada con el bazar y está emprendiendo también en otro rubro, digamos, en A ver, el otra. bazar, paquetería, todo eso que nombró, esa es una Ujú, actividad de eso, primera de categoría. primer, Por lo tanto, exacto. deberá tener inicio de actividades en primera categoría, ¿ya? Y elegir un régimen o acogerse a tributación simplificada de pequeño contribuyente, además pagar el IVA correspondiente todos los meses o acogerse a la tributación simplificada de IVA para declararlo solo cada 3 meses, etcétera, etcétera. Claro, pero si quiere hacer otro, por ejemplo, un servicio de Blue Express que ¿El servicio de Blue Express a qué se refiere exactamente? debe ser ¿Entiendes? como entrega a domicilio Ah, ya, en ese caso no requiere capital. Esa sería una actividad de segunda categoría. Para eso tendría que hacer inicio en segunda categoría y solicitar autorización para emitir boletas de honorarios. Claro. claro, pero si quiere hacer una empresa, por ejemplo, de servicio de entrega de productos y servicios a domicilio,
también lo puede hacer. O sea, tendría que ser otra... Claro, lo eh, que pasa es que sí, tiene que decidir si opera con su propio RUT, no sé si está operando con su RUT de persona natural, tiene una persona jurídica para el negocio de la paquetería, no sé si va a juntar todo, porque si quiere tener todo en una sola empresa, puede hacer una ampliación de giro, pero ahí tiene que evaluar la persona si quiere tener los dos negocios juntos o por separado. Pero claro, una es una actividad de segunda categoría y la otra es actividad de primera categoría. Puede juntar todo, como les decía, en primera categoría, pero si lo junta todo, el negocio del Blue Express se le va a encarecer porque va a tener que recargarle un 19% el IVA. Entonces, por eso que conviene las actividades de segunda categoría, conviene tenerlas aparte, por así decirlo, porque solo se emiten boletas de honorario y se ahorra el IVA, que es un 19%, que no es menor, porque en definitiva significa encarecer los servicios. claro. Mira, acá hay otra pregunta que dice, esta semana arrendé una oficina para instalarme con atención de masoterapia y terapias complementarias. ¿Puedo hacer un spa aunque el contrato de arriendo esté a mi nombre? A ver, puede constituir una sociedad por acciones, eso es lo que está, entiendo que Claro, es lo que está. porque Por dice que el supuesto, contrato de arriendo está como al nombre de la persona natural. eh, ya, sí, lo que pasa es que no, entonces no puede constituir una sociedad por acciones. Tendría que constituir la sociedad por acciones y después arreglar, corregir el contrato de arriendo, que el contrato de arriendo Claro, estuviera a nombre de la sociedad por acciones. de acciones. Exacto, Porque si el contrato está a nombre de la persona natural, tendría que iniciar actividades con su RUT de persona natural como empresario individual. claro, Es requisito que el contrato de arriendo esté a nombre de quien arrienda. Y si quien arrienda va a ser una empresa o una sociedad por acciones, tiene que ser el arrendatario la sociedad por acciones. Por lo tanto, primero habría que constituir la sociedad y después corregir el contrato de arriendo que quede a nombre de la sociedad por acciones, para que lo pueda usar como domicilio y para que pueda rebajar también el canon de arriendo como un gasto. exacto. Mira, acá hay otra muy similar que dice, soy manicurista profesional e ingeniero en administración y trabajo en la casa de mis padres. ¿Eso cuenta como emprendimiento familiar? Yo necesito iniciar actividades por el tema de las transferencias y tener todo transparente. Como una microempresa familiar, Claro, entiendo que está claro, preguntando. Eh, claro, a ver, la calificación de microempresa familiar depende de cada municipio, pero si cumple los requisitos que veíamos anteriormente, en que la inversión al capital no supere ¿cuánto era? 1000 UF, parece que es poco más de mm, 8 millones de pesos, sin considerar el inmueble, entonces sí estaría cumpliendo, pero la calificación la tiene que dar la municipalidad. sí, ¿Y qué otro requisito más para microempresa familiar? Ah, bueno, dice que vive en la casa de sus papás. claro. Yo entiendo que como es manicurista profesional, está haciendo una actividad de segunda categoría, porque es un oficio. Entonces, Claro, para eso, hacer no sé si convendría hacer un microemprendimiento familiar, porque en realidad puede boletear iniciando actividades en segunda categoría, como ese oficio. y no va a tener que Y, recargar el IVA. claro, Claro, entonces podría calificarte, es que yo no sé si para esta actividad incurre en gastos en insumos, porque si claro. tiene que estar comprando insumos y este monto es relevante, Ahí a lo mejor sí le a lo conviene mejor sí iniciar le como conviene. primera categoría, Exacto. claro, pero si no tendría que ser una cosa de segunda categoría. Y si está en la casa de sus Mm, papás, a ver, más allá de que la casa sea de los papás, si ese es el domicilio de domicilio, ella o de él, está bien, no hay no hay problema, problema. siempre y cuando que va a tener que demostrar después, eh, no sé, a través por ejemplo, de una declaración, que los papás le ceden parte de la casa para que pueda desarrollar esta actividad. Tiene que demostrar en definitiva que ella vive ahí, que es una legítima ocupante de la casa, por así decirlo. Ese es el término. Y que puede ser en calidad de dueña, de arrendataria o que está cedido el inmueble para que desarrolle la actividad. Exacto. ¿Hay más preguntas? Voy a dejar de compartir. No sé si hay más preguntas. Por el momento
parece que no. Y bueno, cualquier duda, consulta, asesoría o acompañamiento, Alex y Maximiliano lo comentaron al inicio. Está el sitio web de la DECON, donde ustedes pueden hacer todas las consultas que a lo mejor quedaron fuera ahora. Sí, Yo les Álvaro, ya, quiero recalcar eso. Sorry, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que quiero decirles que no esperen a tener una notificación del Servicio de Impuestos Internos en sus manos para ingresar una solicitud en www.ddecon.cl. No, soliciten nuestros servicios antes, infórmense. No es requisito que tengan una notificación de impuestos internos o de aduanas o de la tesorería para solicitar nuestros servicios. Si hay algo que no saben, requieren informarse, información, también la pueden solicitar. No tengan miedo de requerir nuestros servicios. Eso quiero que quede muy claro, por favor. Disculpa, solamente que no quiero quedar con eso, que hay una última pregunta que creo que dos personas están como muy preocupadas de eso, que es como si quiero hacer una MEF en la casa de mi mamá, ¿se puede contar el arriendo de espacio con que se paga para declararlo para rebajar impuestos? ¿Cómo quiere rebajar el pago de Sí, arriendo? claro. Dice, si quiero hacer una MEF en la casa No, de no, mi no, mamá, ya. Sí se, puede, pero ahí va a tener que demostrar que la mamá le cede el espacio para poder desarrollar la actividad. Pero cuando se acogen a tributar como una microempresa familiar, se paga, no se lleva contabilidad ni nada, por lo tanto no se rebajan gastos ni nada, se paga una cuota fija y que se paga en conjunto con la patente municipal, pero es un monto bien bajo, me parece que es media UTM, que se paga junto con la patente en dos cuotas, que son como 17.000 pesos y fracción, que se suman a la cuota de la patente municipal. Y con eso ya cumple con el tema del impuesto a la renta, pero sí requeriría la autorización o que una declaración donde diga el dueño del inmueble que le está cediendo el espacio para que pueda operar como tal. Requeriría eso. Y rebajar como gasto, no, en ningún caso digo, porque si va a tributar como microempresa familiar, como MEF, la cuota es fija en el impuesto a la renta. Pero lo bueno es que se ahorra todo esto de tener que estar llevando contabilidad para poder rebajar los gastos, etcétera, etcétera. Entonces es bien beneficioso y el monto a pagar encuentro que es bastante considerable, bastante bajo. Eso. Claro, como dice Alex, el monto está subsidiado ya en la microempresa familiar en el tema de la patente, entonces no hace mucho sentido, a lo mejor saldría está Sí, más o sea, caro. claro, en la medida que se puede optar a tributar como microempresa familiar, es súper conveniente porque te ahorras todo este tema, no tienes que estar llevando contabilidad, registro, presentando declaraciones, nada, porque se cumple con el impuesto a la renta a través de esta cuota fija, digamos. Sí tendría que estar cumpliendo con el tema del F29, que es un impuesto aparte, digamos. Eh, bueno, como para ir cerrando, yo les dejé una encuesta que es importante como retroalimentación para nosotros y para el equipo de la DDCon. Eh, Al final nosotros igual les pedimos que nos dejen su correo, después el equipo de la DDCon nos hace llegar la presentación que vieron hoy día y yo les mando la grabación de esta charla y la PPT presentada. Así que les pido ahí que nos puedan contestar la encuesta. Con esto ya despedimos y agradecemos a Maximiliano y a Alex por la relatoría de hoy día, a todas quienes nos acompañaron y vamos a estar programando una segunda parte para fin de mes que yo también les voy a hacer llegar la invitación correspondiente. ¿Ya? Así que muchas gracias por la asistencia, muchas gracias nuevamente Alex y Maximiliano. Que estén muy bien. Un gusto, Adiós. buen día.